Pero bueno, ya no son para los cuadrados. Entonces, los artistas dibujaban a los niñitos con los dedos gordos hacia arriba y es un signo de Babinski, ¿no? Es un signo de Babinski que es normal hasta los 2 años de edad. Ya, ustedes ven en las obras clásicas que casi todos los niñitos tienen los dedos hacia arriba. Entonces, miren, este es un signo clásico, el más clásico, el que más se ha enunciado, el que más se habla, igual que el Glasgow, ¿no? El Glasgow y Babinski son como ya un término que uno ya conoce solo con que le digan y ya saben más o menos de qué se trata. Entonces, el signo de Babinski era estudiante Babinski cuando descubrió este signo, tenía como 26, 28 años. Y vio que todos los pacientes que estaban hemipléjicos o estaban paralizados tenían, si se les estimulaba el dedo se hacía para arriba. Y le descubrió. Pero verán que Babinski se escribe con I, ¿no? Babinski, no sé por qué, ya le he dicho, Brusinski, Babinski escriben con Y y es como latina, ¿no? Entonces el signo de Babinski, que son signos piramidales, son signos de liberación piramidal, así se llama, ¿no? Entonces, se obtiene si uno hace una C alargada, pero más hacia el borde externo del pie, en la planta del pie, y obtiene la extensión, la dorsiflexión del dedo gordo, y en los niños incluso se ve una flexión de los dedos, de los 4 últimos dedos, y a veces incluso se separan, ¿no? Como una especie de abanico y el otro hacia arriba, en los niños. Pero en los adultos nosotros tenemos el signo de Babinski con la dorsiflexión del dedo gordo. Existen estos otros signos, ¿no?, que se llaman sucedáneos, que lo que hacen es, más que nada, obtener el mismo reflejo estimulando de otra manera. Entonces, por ejemplo, si se estimula en el borde externo del pie, se obtiene el mismo signo. Si se desciende los dedos por el borde interno de la tibia, donde tenemos el hueso que es subcutáneo y no hay músculos, se obtiene el mismo signo. Si nosotros oprimimos el músculo, el tendón de Aquiles, se observa el mismo signo, ¿no? Uno puede olvidarse de los epónimos, pero si uno sabe, por ejemplo, cómo obtenerlo, pinzando entonces el tendón de Aquiles, descendiendo el dedo por acá interno del pie, o si no, haciendo esto en el borde externo del pie, obtiene el signo, ¿no? Los sucedáneos, que son el de Chada, Copenhagen y otro. ¿Ok? Siempre que hay lesión de la vía piramidal, que es la vía córtico-espinal, la vía que nace desde el área 4 de Brodmann, siempre va a haber el signo de Babinski, que nos habla que la lesión es superior, es decir, la neurona que está en la corteza. Pero también hay un signo, entre comillas, digamos, de Babinski a nivel de miembros superiores, por ejemplo. Miren, si nosotros le percutimos la uña en el tercer dedo, si le percutimos la uña hacia abajo, o le golpeamos el tercer dedo igual, pero en la parte digital, en la parte palmar del dedo, obtenemos un movimiento en este sentido como que quiere agarrar algo el paciente. Ese es el signo de Hoffman y el de Tromber, que también son signos de liberación piramidal. ¿Okay? O sea, hay compromiso de la vía córtico-espinal. Esos son los signos entonces de liberación piramidal. ¿Okay? Otros signos que son comunes, ¿no es cierto?, en la exploración neurológica son estos signos de irritación meningea. Si un paciente tiene una meninge inflamada y nosotros le traccionamos a esa meninge, que ya por sí está inflamada, causa dolor, entonces nosotros tenemos que buscar formas de cómo elongarle o tensarle a las meninges. Y para eso hay dos signos, ¿cierto? El signo de Kernig. Verán que es Kernig, no es con la N aquí, como la terminación ando-endo en inglés, es Kernig más. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? El paciente está acostado, le flexionamos, ¿no es cierto?, la rodilla y luego le extendemos la rodilla. Se le extiende y en el momento que nosotros le extendemos, estamos traccionando las raíces, ¿sí? Traccionamos la dura madre de la médula y por ende también traccionamos la dura madre del cerebro o del encéfalo, y eso le produce dolor al paciente.
o si no, el de Brudzinski. Miren, todos son con I, si ven, no es con Y. El de Brudzinski, en cambio, acostamos al paciente y ¿qué es lo que hacemos? Le flexionamos, sí, pues, la región cervical y el paciente se encoge, ¿no es cierto?, para evitar esa tracción. ¿Ya? Entonces, estos son signos de irritación meningia. Estos se obtienen sin problema cuando existe eso, ¿no? Irritación meningia. Signos cerebelosos, estamos nombrando los más clásicos, ¿no es cierto? El signo de Romberg. Le ponemos al paciente en posición que se ponga de pie, las manos así y que cierre los ojos. Y el paciente se va de un lado para otro, se tambalea. No es signo medular, no es signo de lesión medular. Existe mucha confusión. Dicen, es un Romberg positivo, tiene lesión cervical, no, o sea, medular cervical, no. El signo de Romberg es un signo positivo de daño cerebeloso, ¿ok? Daño cerebeloso. O el signo de Holmes. Si ustedes recuerdan, lo que hacía la vía propioceptiva inconsciente es mantener estados de semitensión en los músculos, pero cuando existe lesión cerebelosa se pierde esa capacidad y el músculo es flácido, los miembros son flácidos. Entonces, uno, ¿qué es lo que le hace? Le extiende uno poniendo la mano, no se impide, ¿no? Jala la mano poniendo la mano aquí, le dice, a ver, le voy a extender, no se deje extender. Entonces el paciente hace fuerza y en un momento determinado uno le suelta y el paciente se puede golpear la cara. Entonces por eso es que la maniobra de Holmes es manteniendo la mano hasta aquí, para que la mano del paciente golpee sobre nuestra mano, ¿no? Es el signo de Holmes. Entonces son signos cerebelosos. Todos son signos clásicos de lesión. Entonces tenemos un paciente que tiene un signo de Romberg, ¿sí? Hablamos de un problema cerebeloso. Los síndromes mentales orgánicos es una lesión compleja, ¿no es cierto? Porque está alterado las funciones cognitivas, la fase del paciente, la respuesta. Entonces el paciente tiene esta fase es apagada, que no tiene ese brillo que nosotros necesitamos en los pacientes. Le hacemos preguntas, puede responder, está bradipsíquico, bradifrénico también, ¿no es cierto? Entonces es un síndrome mental orgánico. ¿En qué pacientes nosotros neurológicamente vemos pacientes con síndrome mental orgánico? En pacientes con epilepsia de larga evolución, donde ha habido, ustedes tienen que saber que por cada crisis convulsiva existe muerte neuronal. Entonces cada crisis convulsiva lo que hace es dañar el cerebro. Y llega un momento en que, por ejemplo, pacientes que son pacientes de difícil control, tienen 2, 3 crisis convulsivas diarias, uno al cabo de 10, 15 años es un paciente que está deteriorado completamente en sus funciones cognitivas, ¿no? Sí, tienen esta fase de retardo mental, son pacientes epilépticos de larga evolución. Ahora, cuando existen tumores cerebrales o cuando existen infartos cerebrales, sobre todo del área frontal, ¿no es cierto? Ahí los meningiomas son unos tumores frecuentes, sobre todo en mujeres de 50, 60 años son tumores frecuentes, y como son tumores de largo crecimiento que se han ido creciendo por años y el cerebro se ha ido acoplando o se ha ido acomodando, digamos así, al proceso expansivo, los pacientes pueden venir solo con síndromes atálicos, sin déficit motor, si sobre todo está en el área frontal, ¿ok? Entonces aquí nosotros tenemos este es el más común, ¿no es cierto? Le raspamos la palma y existe contracción del mentón, ¿no es cierto? Este es el signo palmo-mentoniano o de Marinesco, como se conoce. El signo clavelar, si nosotros nos percutimos 1 o 2 veces podemos parpadear, pero ya luego nos acostumbramos al parpadeo o al golpeteo, digamos. Entonces, en los pacientes que tienen lesión frontal, uno le percute y el paciente, las veces que nosotros le percutimos a nivel de la glabela, el paciente va a presentar la contracción de pálpebra todo el tiempo. Nosotros nos acostumbramos, en 2 ya nos acostumbramos, pero si seguimos, ese es un signo positivo, no es un signo glabelar. Otro signo también asimismo atávico son estos, ¿no? El de búsqueda.
Entonces, con el bajalenguas, uno le pasa por aquí, le raspa por aquí o por acá abajo y el paciente trata de cogerle al bajalenguas, ¿no? Es el signo de búsqueda. O si no, con el bajalenguas se le presiona los labios y el paciente le agarra con los labios el bajalenguas, ¿no? Entonces el uno es de búsqueda y el otro es de succión. Todos estos son signos de liberación en cambio frontal, compromiso frontal, ¿ok? Estos también son los que más se han estudiado, ¿no? El signo de compromiso frontal. Uno le pone las manos, le pone los dedos así y el paciente le agarra, como la presión que existe, ¿cierto? O si no, le pasa por aquí la mano y el paciente le trata de agarrar los dedos. Este es un signo también positivo, ¿no? Si le hacemos esto y le hacemos esto y se contrae y le percutimos, estamos haciendo ya enfocando hacia un síndrome frontal, ¿no? Síndrome frontal. O si ponemos los dedos en la planta, el paciente también flexiona los dedos. O este de imantación, ¿no? Uno le pone la mano ahí y el paciente, como que tuviera en nuestra mano un imán, trata de pegarle la mano hacia la nuestra. ¿Ok? Signos de liberación frontal, que son los más comunes que se ven. Pero también existe este signo, por ejemplo, este signo se ve en las miopatías, el signo de Gowers. Los pacientes, sobre todo niños, lo que hacen es escalar sobre su propio cuerpo. No pueden ponerse de pie de un brinco, digamos así. Entonces para ellos es difícil, entonces van escalando en su propio cuerpo para ponerse de pie. Entonces un paciente que presenta un signo de Gowers positivo es un paciente con una lesión miopática. Ya. Esto, por ejemplo, cuando vienen pacientes que tienen trastornos metabólicos, sí, uno puede, digamos así, hacer la distinción entre si es un trastorno metabólico o si es un trastorno de liberación frontal, por ejemplo. En este, ¿no? Nosotros percutimos y el paciente presenta una contracción de la hemicardia de donde nosotros percutimos. Es porque bajan los niveles de calcio, ¿no? Sobre todo en pacientes hipotiroideos o operados de la tiroides, por ejemplo, o hipotiroides, ¿no? Hipoparatiroides, ¿no? ¿Ya? O si no, ponemos el esfingomanómetro, si le comprimimos y el paciente después de un tiempo comienza a ver una contracción sostenida de los dedos. Estos son signos positivos de hipocalcemia. ¿Ok? Entonces, estos son los signos más comunes, ¿no? Signos de liberación piramidal, signos de liberación frontal, ¿sí? El signo cerebeloso y los signos miopáticos. Y estos signos que pueden estar acompañados, confundir sobre todo con los pacientes con lesiones del lóbulo frontal. Ahora vamos a ver qué es un síndrome. Es un síndrome, como ya conocemos, es el conjunto de signos y síntomas que tienen una base fisiopatológica común, ¿cierto? Entonces, un síndrome doloroso, sobre todo en pacientes que tienen fibromialgia, ¿no? Que ustedes se ven en un momento muchos. Estos pacientes tienen toda gama de síntomas sensitivos, sobre todo, ¿no? Síntomas sensitivos. Tienen parestesias, disestesias. ¿Esto qué es? ¿Saben, no es cierto? Parestesias, disestesias, hipoestesias, dolores de tipo neurálgico, hiperpatías, se les toca igual que la alodinia y tienen un dolor más, o un movimiento más exagerado del dolor que nosotros estamos produciendo, ¿no? Hay dolor irradiado, la anestesia dolorosa que ya les he comentado varias veces y la hiperalgesia. Entonces, esto se ve, nunca se ve todos, ¿no? Siempre se ve uno u otro, pero por ejemplo en la fibromialgia, yo he visto muchos pacientes con fibromialgia y todos los pacientes pueden tener toda esta variedad. Les toca por aquí, me duele mucho, me toca por acá, le duele, toca por acá, le duele. La característica de la fibromialgia es que dice que 10 puntos dolorosos, ¿no es cierto?, distribuidos en cualquier parte del cuerpo ya hace el diagnóstico de fibromialgia. Son pacientes que requieren tratamiento dado por ustedes, ¿no? Se han visto, me imagino, ¿no? Los pacientes que tienen lesión de la vía piramidal, o más bien dicho, no de la vía piramidal, sino que se exacerba la función de la vía extrapiramidal. Entonces, estos pacientes tienen movimientos anormales.
Ya, ustedes cuando vimos, por ejemplo, cuando vimos el núcleo de Meyer, el núcleo de Lewis, el putamen, el globo pálido interno, el pálido externo, la sustancia negra, todas estas son vías extrapiramidales. Son vías que le apoyan a la vía piramidal en su función, ¿ya? Pero si en algún momento existe un aumento de la actividad de esta vía extrapiramidal, los síntomas más comunes son síntomas de índole motora más que todo. Eso hay que tener claro. Entonces, por ejemplo, los pacientes que tienen trastorno extrapiramidal primero tienen una espasticidad, ¿no es cierto? Son rígidos para caminar, ¿sí? Son lentos para caminar, tienen una marcha con pasos cortos, está imantada la marcha. ¿Se acuerdan que les dije que cuando existe un aumento, por ejemplo, del tamaño de los ventrículos y sobre todo de los polos frontales, de las arterias frontales, se comprime la vía piramidal mucho y estos pacientes que para caminar tienen una marcha magnética, como que está pegado el pie hacia el piso, ¿sí? Y eso es típico, por ejemplo, en pacientes con hidrocefalia normotensa o en pacientes con síndrome de Parkinson, ¿no? El temblor es una característica típica, ¿no? El temblor es distinto del paciente cerebeloso del paciente parkinsoniano. El paciente parkinsoniano no se olviden es el paciente que está con un temblor en reposo todo el tiempo. Dicen a cuenta gota, ¿no es cierto? A cuenta monedas, todo el tiempo. Y uno le ve en la calle pobre, y le da una moneda. Y en el momento que le va a dar la moneda, desaparece el temblor. Entonces dicen, oye, su hijito me está mintiendo, ¿no es cierto? Porque mira, está temblando. Y en el momento de recibir la moneda desaparece el temblor, es el temblor en reposo del paciente parkinsoniano, a diferencia del cerebeloso. El cerebeloso puede estar tranquilo, no tiene ningún tipo de temblor, y en el momento que va a pedir, van a darle una moneda, él sí tiembla. Este es un temblor más bien de acción ya, ¿no? ¿Ok? La corea son movimientos disarmónicos. Se producen, normalmente comienzan a veces solo en el cuello o en la cara, ¿sí? Y a veces puede ser todo el cuerpo, ¿no? El baile de, ¿cómo se llama? Zambito. En pacientes que han tenido, ¿qué antes? ¿A quién les da? En los pacientes que tienen problemas cardíacos, ¿no es cierto? Porque han tenido faringitis, ¿se acuerdan? Ya. Entonces, la corea. Todos son movimientos reptantes, ¿no? Uno lo ve y ese paciente como que fuera una serpiente, etcétera, del brazo, ¿no? O a veces el músculo se contrae, se va contrayendo solo un determinado músculo. El balismo son movimientos parecidos, pero son más rápidos, seguidos, ¿sí? El balismo. Las distonías son, por así decirlo, son torcimientos. O torceduras, ¿cómo se dice? ¿Torcimientos o torceduras? De los músculos, ¿verdad? Sobre todo los esternocleidomastoideos. Son pacientes que a veces comienzan solo como un síndrome de Lennox-Gastaut, y luego comienzan con muecas, y luego comienzan con movimientos del cuello, va cambiando el patrón. Y luego ya son distonías no cervicales, sino las cérvico-torácicas, cérvico-columbares. Son pacientes que gastan mucha energía todo el tiempo, ¿no? Hay pacientes que vemos en las calles con distonías, por supuesto, hay un montón, ¿no? Ya, las distonías, siempre que hay una distonía, uno tiene que pensar en un antecedente, porque por lo general las distonías tienen como antecedente ser judíos o europeos, ¿no? Los tics pueden ser de distintas maneras, como el Lennox-Gastaut primero pueden ser tics motores, pueden ser tics guturales, ¿sí? Una especie de ecolalia puede ser un tic también, ¿no? En niños. Y los trastornos autonómicos, pacientes que tienen una hiperhidrosis muy marcada, por ejemplo. Hiperhidrosis o tienen la erección de los pelos también muy marcada, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de todas estas vamos a ir viendo, ¿no? Después, digamos, de ver cuáles son características, cuáles son los criterios para una, para otra. Pero en todo caso, sepamos que síndromes extrapiramidales casi tienen todos los pacientes que tienen hiperpiramidales. Algunos incluso son parecidos. Algunos comienzan como una especie de cólera de Huntington y terminan siendo Parkinson. ¿Ok? Entonces, en definitiva, las enfermedades extrapiramidales son porque la actividad
de la vía córtico-espinal ha sido menoscabada por la función de todas las vías que están por debajo de la corteza cerebral. ¿Ok? El síndrome de hipertensión endocraneal tiene tres características especiales, ¿cierto? Cefalea, náusea y vómito. Si un paciente viene con un cuadro de cefalea, con náusea y con vómito explosivo, uno puede decir que es un paciente que tiene un dato de un síndrome de hipertensión endocraneal. Pero si aparte de eso le hacemos un fondo de ojo y vemos que existe borramiento de la papila, incluso hay manchas por hemorragias petequiales a nivel de la retina, nosotros automáticamente ya damos el diagnóstico de síndrome de hipertensión endocraneal. Los tres o estos son característicos, pero si hacemos el papilema ya es un diagnóstico casi innegable, ¿no? ¿De qué pacientes se produce esto? En pacientes que tienen tumores cerebrales o que tienen lesiones ocupativas de espacio. Siempre yo les digo a los residentes en el hospital que digan lesión ocupativa de espacio, LOE. Es más bonito que dice tiene una masa, porque van a decir viene con una masa. Yo no soy más el panadero, es una lesión ocupativa de espacio. ¿Ok? Entonces una lesión ocupativa de espacio puede ser una lesión crónica, ¿cuál? Un tumor cerebral. Una lesión aguda, ¿cuál? Un hematoma sudural agudo o un hematoma epidural. ¿Ok? Cuando el paciente viene con estos síntomas, y aparte de eso vemos que el paciente está hipertenso, con una frecuencia cardíaca baja, y la frecuencia respiratoria puede estar no alterada, esto se llama la triada de Cushing, ¿no? La triada de Cushing. Entonces dice, mire, este paciente está hipertenso con bradicardia, y acá hace así, y no tiene alteración en la respiración, es una triada de Cushing. Eso significa que es un paciente que requiere un tratamiento emergente por algo, ¿ok? Ya, pero también en el síndrome de hipertensión endocraneal podemos encontrar vértigo, por ejemplo, lesiones, pacientes que vienen con un tumor o cisticércicos en el cuarto ventrículo, ¿ya? Son pacientes que pueden venir y se van de lado, tienen náusea, vómito, no es tan importante, pero el vértigo es impresionante en estos pacientes, ¿no? Se pueden caer. Hay un síndrome que se llama síndrome de Bruns con B grande. Eso hizo el diagnóstico un peluquero, mire, un barbershop, ahora que hay tantos barbershops, ¿no es cierto? Entonces le sentó al señor que no sabía que se diagnosticó en el siglo pasado. Entonces el paciente se acostaba o iba a hacerse cortar el pelo, y como antes habían esas sillas que se daban la vuelta, ¿no es cierto? Que ahora han vuelto de moda, se daba la vuelta. En el momento que le daba la vuelta a la silla, ¿qué pasa? El paciente que tiene un quiste en el cuarto ventrículo, el quiste se colapsa el acueducto de Silvio y se produce una hipertensión endocraneal aguda y el paciente se desmayaba. Entonces el paciente con síndrome de Bruns es eso, ¿no? Es el paciente que da el golpe a la cabeza, ¡pac!, se cae, se desmaya, ¿ya? Y son pacientes porque tienen entonces un cisticércico que hace a veces de válvula del cuarto ventrículo. Pueden haber trastornos cognitivos, por supuesto. Si es un paciente con un hematoma sudural crónico, puede simular una demencia. Si es un paciente que tiene un tumor, por ejemplo, en el área frontal, como les dije, tiene síndromes frontales, pero aparte se puede acompañar de todo esto. Y son pacientes que uno les pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto pacientes, o he visto yo pacientes que tienen unos meningiomas gigantescos? Ya les voy a indicar algunas diapositivas de algunos pacientes que han sido operados. Entonces le decíamos, mire señor, usted tiene un tumor grande, un meningioma en el polo frontal, en la línea media. Le vamos a operar, es probable que le pase algo durante la cirugía, porque a veces son tumores grandes que sangran mucho. Hasta puede morirse. Y sí, se ríen, por ejemplo. Se ríen porque no asumen la realidad, porque son pacientes que están como el típico nombre que decimos frontalizado, ¿no es cierto? Entonces puede haber trastornos cognitivos. Si la lesión está en un área motora, puede haber signos de focalización, un déficit motor, ¿sí? Aparte de estos síntomas, ¿sí? Crisis convulsivas, sobre todo si las lesiones afectan a la corteza cerebral, hay convulsiones. Porque a veces me dicen, mire doctor, tiene un tumor en el cerebro y viene con crisis convulsivas. Mentira.
las lesiones infratentoriales no dan crisis convulsivas, ¿ya? Solo las lesiones supratentoriales y que afectan sobre todo a la corteza cerebral, ¿ok? Y en niños la tensión de las fontaneras, ¿no? Las molleritas están pero abombadas y uno le toca y aparte de eso el niño está con cefalea, con ese llanto que no calma, que dice ya cálmele ese guau, ese llanto angustioso que molesta. Entonces estamos hablando de un sistema de hipertensión intracraneal, ¿ok? Pero también hay estos síndromes, ¿no? Yo he visto en mi vida como 2 casos así, en México, ¿no? Son pacientes que vienen con esto, esto ya no es un Reusique y Kernig, eso ya es un opistoto, ¿no es cierto? Una infección completa del cuerpo. Entonces el síndrome meningio se caracteriza porque nosotros siempre decimos, a ver, mírale si tiene Kernig, Reusique, ya es un síndrome meningio. Efectivamente es un síndrome meningio porque son los más clásicos. Pero por ejemplo, si uno quiere hacerse el sabiondo, ¿no es cierto? Uno lo que hace es con el lápiz o una pluma, lo que sea, le raya aquí. Y a los 10 minutos ve y esa línea donde rayó está brotada y elevada. Se llama raya meningítica de troceado, ¿no? Entonces se encontraba eso. Aparte de eso, si uno, por ejemplo, el paciente viene y dice, cuando está algo consciente, ¿no es cierto? Le molesta, le pone la luz, le molesta, le irrita, eso es fotofobia, viene pacientes irritables, con trastornos de su comportamiento, porque hay todo paciente con un trastorno meningítico de las meninges o de la corteza, en el caso de que sea un trastorno ya no de la superficie, sino de la corteza cerebral, ¿sí? Una encefalitis, viene con trastornos de la conciencia, ¿no? Puede haber lesión de nervios craneales, por supuesto. ¿En qué pacientes? En pacientes, por ejemplo, que tienen una meningitis basal, que se afecta solo la parte basal del cráneo. Entonces, cuando se afecta las meninges basales, se produce un cierre de los vasos del polígono de Willis, y se produce una vasculitis. Y estos pacientes pierden el flujo o la nutrición de los nervios craneales, ¿sí? Y también pueden venir con infartos cerebrales, entonces puede haber lesión de nervios craneales. ¿En qué pacientes? En los pacientes con meningitis tuberculosa es fácil encontrar un paciente con larga evolución, ¿sí? Pérdida de peso, deterioro de su estado, ¿sí? Un paciente flaco que viene sudoroso, y aparte de eso tiene compromiso de nervios craneales, estrabismo, tiene una parálisis facial, o puede tener un neuralgia del trigémino, ¿ya? Y si aparte vemos que tiene un síndrome meningio, estamos diciendo que es una meningitis tuberculosa, ¿ya? O las lesiones cutáneas, por ejemplo, un paciente que se viene con síndrome meningio, y aparte de eso tiene unas vesículas llenas de sangre, ese paciente cúbrase la cara y traten de no respirar mucho, es una meningitis, ¿no? Una meningocócica, esa es la peligrosa, porque nosotros vemos con frecuencia en el servicio de emergencias las meningitis, sobre todo virales, o las meningitis bacterianas, pero no la meningocócica. Ya, el neumococo también puede dar, el neumococo y el meningococo, se disputan las dos, pero el neumococo es el más común, más que el meningococo. Pero si viene un paciente con síndrome meningios y tiene esas vesículas llenas de sangre o hay áreas de isquemia a nivel de miembros, esa es la peligrosa, esa hay que cuidarse. Ok, entonces un síndrome meningio se acompaña puede ser un opistura, no por exagerar, o un síndrome de Kernig o Brudzinski. Y estos pacientes, ¿no es cierto? Estos pacientes son terribles. Tuve el caso de dos hermanas con esto, ¿no? Un síndrome de Steiner, que es una distrofia miotónica. ¿Qué sucede en estos pacientes? Comienzan las fibras musculares a desaparecer, ¿sí? Hay atrofia de las fibras musculares. Entonces, en un momento en que desaparecen los músculos temporales, desaparecen los músculos cigomáticos, los masséteros, y vienen caminando y tú ves y dices, oye, ¿de qué película salió, no? Pero es terrible la imagen y estas dos mujeres son de Santo Domingo. Ellas lloran porque definitivamente
la gente ve y les rechaza, pues, porque pierden la forma de caminar, no pueden caminar mucho y llega un momento en que se tiene que ir a una silla de ruedas, ¿no? Y entonces, y no se olvide, entonces, el síndrome de Gowers es típico de los pacientes que tienen una miopatía. Los pacientes tienen debilidad, fatiga muscular, les duelen los músculos, tienen calambres todo el tiempo, ellos quieren caminar, no pueden, se cansan fácilmente, ¿sí? Y orinan, puede haber taponamiento, insuficiencia renal aguda por taponamiento de los glomérulos, ¿no? Por bioglobinuria. Hay que darles diuréticos para que no exista esto. Comienzan a tener parálisis de los oculomotores externos, ¿sí? Hay cambios en el tono, uno les toca y son músculos que uno no siente, el tono muscular que normalmente todos tenemos, o si no ya existe pérdida, sobre todo de los interóseos, ¿no? Uno ve que hay pérdida de la masa de los interóseos, que es la que primero se pierde, tanto en el ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica, como en las miopatías, sí, lo que se pierde es la masa muscular de los interóseos. Entonces ve una mano como esqueletizada, por así decirlo. Y las alteraciones de la marcha, ¿no? Hay que ponerles férulas, porque como comienzan a tener problemas al caminar, sí, el músculo, los gastrocnemios se acortan y comienzan a tener problemas en la marcha, ¿no? Una marcha en estepaje, que se llama como marcha de parto. ¿Ya? Esto que ya hemos repetido este cansancio, ¿no es cierto? Los signos, si tenemos un síndrome, nosotros podemos decir es un síndrome piramidal, o un síndrome córtico-espiral, o un síndrome de lesión de neurona motora superior, ¿no es cierto? Esto ya vimos en la clase anterior. Entonces las características son que cuando está lesionada la neurona motora superior, que es la que nace en el área 4 del globo, y hace sinapsis en el asta ventral, entonces si se lesiona en cualquier trayecto, en cualquier sitio de su trayecto de la neurona motora, los síntomas son hipertonía, son exagerados. Los pacientes que tienen lesión de la neurona motora superior son exagerados. Están con unos reflejos exaltados. El tono está aumentado o están espásticos. Uno le hace un síndrome Babinski y es positivo. ¿Okay? ¿Ya? A diferencia del que tiene lesión ya de la neurona motora inferior, es decir, la que nace en el asta ventral o en el trayecto periférico de los nervios. Entonces el paciente es un paciente que viene con el pie o la mano flácida, ¿sí? El tono está disminuido, uno le hace una percusión y no hay tono, no hay reflejos, están abolidos, a diferencia de este que puede tener hasta clonos, ¿no es cierto?, de la lesión de neurona motora superior. ¿Ok? Y en este nunca vamos a encontrar Babinski, esa es la característica. Viene un paciente con un síndrome de Babinski positivo, es una lesión de la vía corticoespinal, neurona motora superior.